Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Museo de la Evolución Humana. Vamos a continuar y hoy cerramos nuestro ciclo realizado en torno al año de la neurociencia con el investigador, compañero y amigo Emiliano Brunner, que realiza sus investigaciones actualmente en el Centro Nacional de Investigaciones sobre Evolución Humana, es decir, en el edificio de al lado. Es un buen vecino. Y bueno, de Emiliano podríamos decir muchas cosas, todas aquellas personas que hemos tenido la suerte de trabajar con él y de compartir despacho incluso con él. Pero cabe destacar por encima de todas las cosas su gran capacidad de trabajo y sobre todo el apego y la defensa a ultranza que hace de la ciencia, ¿no? La ciencia la entiende como una forma de acercarnos al presente, es decir, de conocernos a nosotros mismos, pero algo muy importante que hoy en día muchos investigadores olvidan, y es que la sigue entendiendo como un elemento de transformación del presente. Es decir, no podemos saber lo que somos hoy en día sin saber lo que hemos sido, y saber lo que hemos sido pues probablemente nos ayude a construir un mejor futuro. Sus líneas de investigaciones versan sobre la paleoneurología. No voy a entrar a pormenorizaros en qué consiste, tema que él a continuación va a profundizar, y de una manera amena pues nos acercará a sus investigaciones y las implicaciones que todos estos trabajos tienen en el campo de la evolución humana hoy en día. Así que no me alargo más. Daros una vez más la bienvenida y la buena acogida que ha tenido este ciclo, que sin vosotros pues evidentemente no hubiera sido posible su realización, y así agradecer también una vez más a Emiliano pues su amabilidad y su disponibilidad para brindarnos pues una magnífica charla. Os dejo con Emiliano. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos vosotros y a Rodrigo para esta invitación. Hombre, siempre viene muy bien hablar de estos temas que se conocen muchas veces pocos y es necesario hablarlo porque entre un poquito la confusión que se crea entre mass media, entre noticias y entre todo, el cerebro siempre se queda como algo desconocido y los estudios sobre el cerebro siempre tienen algo de mito, algo de leyenda. Así que siempre está bien hablar de estos campos, sobre todo estos campos nuevos como la paleoneurología. Y seguro que entre vosotros habrá quien ya me ha oído hablar de esos temas en Burgos. Procuraré introducir algunos elementos nuevos para poder reflexionar un poquito sobre cuáles son las potencialidades de verdad de este tipo de informaciones. Y empiezo con el Security Kaspersky, que igual eso. Y empiezo, evidentemente, con don Santiago Ramón y Cajal, no podía ser de otra forma, en el año de la neurociencia y en el aniversario reciente sobre su personalidad, y con una frase de las reglas y consejos. Ramón y Cajal decía: las cabezas humanas, como las palmeras del desierto, se fecundan a distancia. Bueno, evidentemente, probablemente él pensaba fecundarse a nivel geográfico, en lejanía. En nuestro caso es un pelín diferente, porque estas cabezas humanas se fecundan no a lo largo de la geografía, sino a lo largo del tiempo, a lo largo de cronologías diferentes. La paleoneurología es el estudio del sistema nervioso central, del encéfalo, del cerebro, en las especies fósiles. Hay que matizar que sería propio llamarla paleoneurobiología, porque la neurobiología es el campo de estudio de la biología cerebral. En cambio, la neurología tiene muchos aspectos más biomédicos y clínicos, pero por razones históricas, que la verdad bien no sé cuál han sido, siempre se ha llamado paleoneurología. Así que, digamos, para conformarnos con los textos, seguiremos llamándola paleoneurología. Bueno, ¿quién trabaja en paleoneurología? Dicho en palabra muy sencilla, trabaja con fósiles, cráneo y cerebro y morfometría. Es decir, paleontología, anatomía y estadística. Bueno, paleontología es muy sencillo. Fósiles, filogenia humana. Hay que conocer la filogenia humana, hay que saber trabajar
con los restos fósiles. Hemos vivido un siglo de un evolucionismo que ofrecía una visión de la evolución lineal, gradual y progresiva. Bueno, hoy en día sabemos que la evolución en general y la evolución humana en particular no ha sido lineal, no siempre ha sido gradual y no siempre ha sido progresiva, desde formas peores a formas mejores. Así que, quitando estos tres vínculos de linealidad, gradualidad y progresividad, la evolución que conocemos hoy en día es algo bastante más complejo de lo que se pensaba hace, digamos, por lo menos 50 años atrás. A nivel de anatomía, tenemos cerebro y tenemos cráneo. Quien trabaja en paleoneurología, evidentemente, tiene que conocer los rasgos, los elementos del cráneo y del cerebro, y sobre todo sus funciones, sus estructuras y sobre todo su variación. Y finalmente, estadística y morfometría. Todo esto, estas variaciones hay que cuantificarla, hay que describirla, hay que compararla entre especies diferentes, entre individuos diferentes, entre grupos diferentes. Y para hacer esto, evidentemente, necesitamos el estudio anatómico de la forma y la bioestadística. Intentaremos hablar un poquito de estos temas dentro de poco. Bueno, el cráneo siempre ha sido un centro de atención científica. El cráneo es donde se encuentran todos los órganos sensoriales y encima se encuentra también todo el sistema nervioso central. Y como forma geométrica es mucho más complejo de cualquier otro elemento del esquelético y es también muy resistente. Total, se encuentra frecuentemente, sus piezas se encuentran en el registro fósil. Pues el cráneo siempre ha sido un centro de atracción de estudios anatómicos. Claro, siempre el estudio anatómico se hizo con tejidos, preparaciones como la que vemos en estas imágenes, que han permitido desarrollar por 200, 300 años la anatomía como la conocemos nosotros. Bueno, desde mucho más antes, desde el tiempo, por ejemplo, de Galeno, que fue el primero a comparar la anatomía de un hombre con la anatomía de un primate no humano. Evidentemente, este tipo de preparaciones tienen sus dificultades. Preparaciones como esta son difíciles de hacer, los individuos no son muchos y evidentemente trabajar con un individuo muerto esconde mucho de sus funciones fisiológicas y de sus relaciones biológicas. A nivel de cráneo, tenemos que matizar la diferencia terminológica entre neurocráneo y endocráneo. Hablamos de neurocráneo, el conjunto de huesos que protege el cerebro. Endocráneo es el conjunto anatómico que podemos encontrar dentro de esta caja hecha de huesos. La paleoneurología no es nada más que el estudio del neurocráneo y del endocráneo y de su variabilidad en las especies fósiles. Pues evidentemente un tema paleoneurológico muy claro es el conocimiento y el estudio funcional y estructural de los elementos del neurocráneo. Como todas las anatomías, el neurocráneo y el endocráneo tienen su geografía y uno tiene que conocer muy bien esta geografía y tiene que conocer muy bien cómo esta geografía se ha llegado a formar, bien sea a nivel de evolución humana, bien sea a nivel del mismo individuo. El conjunto de procesos que llega a la forma, que lleva a la formación de un sistema anatómico se llama morfogénesis. Y es interesante notar que a nivel del neurocráneo podemos distinguir lo que llamamos cambio de forma o desarrollo y cambio de tamaño, crecimiento. Bueno, el neurocráneo debe su cambio de forma, debe su cambio de forma a la presión cerebral y su cambio de, el cambio de tamaño a la presión cerebral y su cambio de forma a un sistema de conectivos, de tejidos conectivos que funcionan como tirantes dentro del espacio
endocraneal. Esta es la razón por la cual si abrimos un neurocráneo descubrimos huellas y rasgos del cerebro, de aquel cerebro que ha moldeado las paredes de este neurocráneo. Encontramos las huellas y las trazas de los giros y de los surcos de la corteza cerebral, de las huellas vasculares, de la arteria meningea media. Sobre todo, encontramos informaciones sobre el tamaño del cerebro, las proporciones de la parte y, más importante todavía, la forma geométrica, o sea, la organización espacial de este elemento anatómico. Bueno, total, que si rellenamos esta cavidad endocraneal, tenemos un molde de cómo tenía que ser el cerebro que estaba ocupando aquella cavidad endocraneal. Aquí dos ejemplos de un chimpancé y de un gorila. Esto es lo que se llama un molde endocraneal, que es, digamos, una de las más importantes, llamámosla unidad de estudio de la paleoneurología. Estudiar un endocráneo, el espacio vacío, o estudiar el molde endocraneal da exactamente la misma información, pero como que somos primates y tenemos un mundo hecho de formas y de colores, quizás necesitamos no trabajar sobre un espacio vacío, sino trabajar con un espacio relleno. Será por esta razón, pero desde siempre, la paleoneurología no ha estudiado la cavidad endocraneal directamente, sino ha hecho un molde supositivo, rellenando esta cavidad, y luego estudiando los rasgos endocraneales y corticales directamente con estos moldes. Os podéis imaginar la dificultad de crear estos moldes. Hay que poner algo dentro del cráneo, de un cráneo fósil, que es muy delicado y es una pieza única, no se puede romper. Este elemento tiene que pegarse a las paredes, hacer un molde fiable a nivel de anatomía y luego tiene que sacarse afuera sin destrozar el cráneo. Vamos, que por 50 años la gente le ha echado mucha fantasía y mucha técnica sobre cómo estudiar esto, cómo sacar, cómo conseguir reproducir la anatomía de la cavidad craneal. Los resultados han sido buenos, pero vamos, evidentemente con muchos problemas y muchos defectos. Bueno, de toda forma, desde cuando empezó la paleontología humana, muy pronto los paleontólogos se dieron cuenta que haciendo moldes endocraneales se notaban diferencias en la organización geométrica y en la variabilidad de los rasgos endocraneales entre especies. Y, por ejemplo, aquí tenemos un Homo erectus africano, un Homo erectus asiático, un Homo sapiens y un neandertal. Había unas diferencias que eran bastante evidentes, como el tamaño, por ejemplo, y había otras diferencias que eran un pelín más sutiles, como la vascularización, por ejemplo, o el desarrollo o la presencia de unas componentes corticales. Claro, muchas veces se sabía lo que se podía saber, y el molde no se podía sacar de una forma coherente, y la información relacionada con todo esto era realmente muy escasa. Hasta que llegamos a lo que llamamos imaging biomédico. Las técnicas biomédicas que se han desarrollado a partir de los años 70 de elaboración de imágenes digitales. Aquí tenéis un ejemplo que quizás conocéis un poquito todo, es la resonancia magnética. La resonancia magnética permite revelar la anatomía de los tejidos blandos, evidentemente en personas vivas, sin necesidad de matarla, y es por esto que evidentemente se utiliza a nivel diagnóstico en medicina y se utiliza evidentemente en neuroanatomía para estudiar la morfología del cerebro y para reproducir en 2 dimensiones y en 3 dimensiones las estructuras cerebrales en seres que son vivos y pensantes. Claro, pues entonces
Esto ha sido evidentemente un avance bastante increíble. Hemos pasado de esta situación donde se podía solo analizar un cerebro muerto de pocos individuos preparados con técnicas muy interesantes pero con fuertes límites, a estas situaciones donde podemos manejar digitalmente un cerebro, reconstruir sus estructuras, evidentemente con una potencia de nivel de información muy diferente. Bueno, pero a nivel de paleoneurología, la técnica que de verdad ha revolucionado un poquito todo no ha sido la resonancia magnética, cuanto la tomografía computada. La tomografía computada, otra vez seguro que la conocéis todos, porque es la técnica para estudiar, no sé, cuando uno se rompe una pierna, y es una clásica técnica que se utiliza en todos los hospitales hoy en día. Era una técnica que ya se desarrolló en los años 70. Pero ¿qué pasaba? Hasta los años 90, más o menos, digamos, el nivel de resolución de la tomografía y la difusión limitada de software y hardware era un nivel útil a nivel diagnóstico, biomédico, pero no podía competir a nivel estadístico con la resolución necesaria para hacer investigación. La técnica funciona con rayos X, se proyectan rayos X en secciones, digamos, del cuerpo que hay que estudiar, y lo que restituye un escaneo tomográfico son, podemos decir, lonchas de este objeto, donde una escala de gris es proporcional a la densidad de cada punto de aquella loncha. Más blanco quiere decir más denso, más resistente a los rayos X, más negro quiere decir menos denso, los rayos pasan más fácilmente. Pues si uno entonces utiliza todas las lonchas de este objeto escaneado, tiene todas capas en 2 dimensiones, donde primero puedo estudiar evidentemente toda la anatomía sección por sección. Cosa más interesante, evidentemente, todo esto se puede transformar en 3 dimensiones. Y lo repito, esta técnica es una técnica que encuentra su primera utilidad a nivel biomédico, clínico y diagnóstico. A finales de los años 90, la técnica llega a resoluciones increíbles, los ordenadores ya lo tenemos todos en casa, los software ya circulan en las primeras redes de intercambio de Internet y tal, pues ha llegado el momento que la técnica se puede aplicar también en biometría, en bioestadística, en anatomía. Y uno de los primeros campos que descubre la utilidad de esta técnica, en realidad estaba esperando ya desde muchas décadas, es exactamente la paleontología. En la segunda mitad de los años 90, las técnicas tomográficas vienen oficialmente presentadas al mundo académico y científico aplicada a la paleontología humana. A la paleontología humana como a cualquier otra ciencia anatómica. Nosotros en el laboratorio hacemos anatomía digital a 360 grados y ya desde muchos años con un estudiante utilizamos técnicas de tomografía y microtomografía para estudiar cráneos de lagartijas. Así que evidentemente nosotros vamos a hablar de cómo esta técnica se aplica a los fósiles y en particular a la paleoneurología, pero se puede aplicar evidentemente a cualquier tipo de estudio anatómico. En antropología, evidentemente, todos los sectores de la antropología han encontrado aplicaciones por las técnicas tomográficas. En primer lugar, los estudios de dientes, que con técnicas microtomográficas consiguen cortar y reconstruir digitalmente dientes a una resolución de micrómetros. Bueno,
El cráneo, evidentemente, y los cráneos, los fósiles, han encontrado en las técnicas tomográficas una revolución. Se puede cortar el fósil digitalmente. Los fósiles suelen ser llenos de matriz geológica. A veces una matriz muy fuerte que no hay forma de quitar, y a veces una matriz blanda, tierra, que se podría quitar, pero igual se puede dañar el fósil. La mayor parte de los fósiles se restauran un poco en este sentido, pero cuando la matriz geológica está demasiado pegada al fósil, sobre todo en la cavidad endocraneal, que es una caja, ahí se quedaba. Hoy en día, con la tomografía computada, con las técnicas digitales, podemos quitarla. No quitarla físicamente, evidentemente, quitarla digitalmente, trabajar a nivel informático para limpiar este tipo de anatomía. Los fósiles pueden ser estudiados a todos los niveles, pueden ser reconstruidos, se puede entrar hasta dentro las estructuras internas de los cráneos, estudiando, por ejemplo, el oído interior, los senos paranasales. El fósil puede ser estudiado totalmente sin ningún riesgo por el fósil mismo. Esto es importante, porque no solo un fósil no permite evidentemente un análisis de su anatomía interior, sino sobre todo un fósil, cuanto más se maneja, cuanto más es el riesgo de dañarlo o de crear problemas. En el momento que el fósil está reproducido a la décima de milímetro a nivel digital, cualquier tipo de estudio anatómico evidentemente resultará mucho más fácil. Muy importante, se puede a la vez estudiar estructuras externas con estructuras internas. Y esto es una componente muy importante de los estudios paleoneurológicos. ¿Desde cuándo ha empezado todo esto? La paleontología ha sido revolucionada. Se han empezado a escanear todos los posibles fósiles, los niveles de análisis han cambiado, se han redescubierto viejos fósiles que ya se pensaba que se había sacado toda la información posible. Pero evidentemente cuando llega esta técnica se sacan de los cajones estos fósiles y se reanalizan, porque evidentemente la resolución y la potencia de extraer información es mucho más potente. Y se ha creado también un raro mercado de fósiles, porque en el momento que el fósil se puede escanear y meter en un CD, han cambiado todas, digamos, las relaciones geopolíticas internacionales. La paleontología humana en general, y sobre todo humana, tiene una componente, digamos, política, entre comillas, muy importante. Quien tiene el fósil tiene cierto poder, cierto acceso a la información, ¿no? La presencia de un fósil en un instituto más que en un departamento es una cuestión muy delicada. Bueno, evidentemente en el momento que el fósil puede viajar en un CD en bits, evidentemente todas estas relaciones geopolíticas cambian. Bueno, y venimos a nuestro neurocráneo endocráneo. Si tenemos secciones de fósil, lo que podemos hacer es seleccionar unas partes que a nosotros nos interesan y reconstruir esta parte en 3 dimensiones, uniendo las capas bidimensionales. Entonces podemos empezar a reconstruir estructuras internas de los fósiles, que sin estas técnicas no era posible llegar a conocer. Evidentemente esto, aparte de la paleontología en general, ha revolucionado la paleoneurología, porque ya basta de moldes endocraneales, de silicona, de piedra, de no sé qué, de madera, de poner semillas dentro de la cavidad endocraneal para conocer el volumen. Todo esto evidentemente se acabó. Y todo lo que se hacía antes con un gran esfuerzo y una resolución que tenía muchos problemas, hoy en día se hace con técnicas digitales con una resolución, repito, que es de la décima de milímetro utilizando tomografías convencionales. Se reconstruye, se escanea el fósil, se reconstruye el fósil y se reconstruye el molde endocraneal digital.
Y en el molde endocraneal digital se puede evidentemente reconocer todas aquellas componentes cerebrales que han dejado sus huellas en el tejido duro del hueso. Lóbulos frontales, parietales, cerebelo y evidentemente todo el conjunto craneal que ha hecho parte integrante de aquella morfogénesis cerebral. ¿Os recordáis el tema? Cambio de tamaño, cambio de forma. Como el cerebro y el cráneo intercambian informaciones al momento de desarrollarse y de crecer. Bueno, total, punto primero, es necesario escanear. Hay que conocer cómo se escanea un fósil, que evidentemente no es lo mismo que escanear un paciente vivo. Hay que conocer las máquinas y también, digamos, los parámetros físicos necesarios para optimizar este tipo de análisis. Evidentemente, ya una loncha de fósil es bastante informativa y se pueden hacer muchos estudios en 2 dimensiones. Pero evidentemente la cosa más interesante es reconstruir la anatomía en 3 dimensiones. Cuando uno dice reconstruir, entiende reconstruir, en el sentido que muchos fósiles son fragmentados, están rotos y están incompletos. Así que hay que unir estos fragmentos, hay que reparar deformaciones, todas cosas que se hacían a mano y hoy en día, en cambio, se pueden hacer con la informática y con algoritmos geométricos que evidentemente ofrecen una estabilidad en los resultados increíblemente más interesante. Y luego, evidentemente, la segunda etapa es un estudio anatómico del endocráneo. Hemos dicho que el endocráneo ofrece elementos anatómicos, arterias, venas, lóbulos, circunvoluciones, todas estas cosas evidentemente hay que estudiarla en un fósil y en la variabilidad de su especie. Pero la cosa más importante, y yo creo que esto sea el verdadero corazón, digamos, de la paleoneurología, no es tanto el estudio de los caracteres individuales, una arteria, una circunvolución, cuanto estudiar la relación anatómica, estructural y funcional entre cerebro y cráneo. Lo dicho, es un sistema funcional y estructural. El cráneo, a lo largo de la morfogénesis, influye en el cerebro influye en el cráneo. El verdadero objetivo de la paleoneurología es entender esta relación y, sobre todo, entender cómo esta relación ha cambiado en los últimos 5 millones de años. Bueno, hay que decir que, sobre todo esto, ayuda también un poquito a entender dónde hay cambios, por ejemplo, neurales y dónde hay cambios craneales. ¿Qué quiere decir? Habrá cambios en la forma del cerebro que son solo consecuencia de cambios de la forma del cráneo. Y habrá cambios de la forma del cerebro que quizás no son solo una consecuencia arquitectónica, sino podrían ser cambios de tipo asociado a funciones neurales y cognitivas. Áreas como las áreas orbitales, las áreas temporales, el cerebelo, las áreas occipitales, aquí contactan con toda la anatomía de la cara y con todas las funciones arquitectónica, biomecánica, evidentemente de la columna y del resto del cuerpo. Pues total, en estas áreas es más probable que cambios anatómicos del cráneo hayan involucrado cambios secundarios de la geometría cerebral. Cambios que, siendo consecuencias de estos ajustes, no necesariamente tienen interés de tipo cognitivo. En cambio, hay áreas como las frontales y las parietales donde, por, digamos, los procesos de la morfogénesis involucrados, es más probable que sea el cerebro que ha moldeado el cráneo. O sea,
que el cráneo haya cambiado secundariamente a cambios inducidos por cambios cerebrales. Bueno, primero, todo esto con límites de conservación, porque los fósiles son lo que son. Son tan rotos, incompletos, fragmentados. Pues evidentemente hay muchas cosas que quedarán afuera de las posibilidades de análisis paleoneurológicas. Límites de representación. En paleontología funciona que tú encuentras un individuo, 2, 3. Vete a saber si estos individuos representan bastante bien su especie, o igual eran individuos raros y yo me equivoco pensando que todos los individuos eran así. Y aparte la representación en el nivel estadístico, para desarrollar un modelo científico hay que hacerlo sobre una base numérica, cuantitativa, estadística. Y evidentemente con los números de la paleontología esto no siempre es posible. Finalmente, límites anatómicos. No tenemos el cerebro, tenemos su molde, no tenemos las arterias, tenemos sus huellas, no tenemos las circunvoluciones, tenemos sus trazas, no tenemos los tejidos, no tenemos la bioquímica, no tenemos la fisiología, no tenemos la estructura celular. Todas estas cosas no la tenemos. Tenemos solo la forma geométrica. Por un lado, hay que asumir que evidentemente la cantidad de información que se puede sacar de la forma geométrica cerebral es una cantidad de información muy limitada. Al mismo tiempo, hay que decir que tirar esta información a la basura igual no es muy sabio, porque es la única cosa que podemos conocer del cerebro de especies que ya están extintas desde 2 millones, 5 millones de años. Pues por un lado, no hay evidentemente que pensar que estas informaciones sola pueden desarrollar hipótesis científicas completas. Al mismo tiempo, evidentemente, no hay que rechazar este tipo de información. Bueno, por ejemplo, en estos últimos años, con estos tipos de análisis, hemos podido analizar la variabilidad en las especies fósiles de la famosa área de Broca, o sea, la área asociada a la producción del lenguaje. No que sea el área donde se produce solo el lenguaje, pero sí es una área crítica en la producción del lenguaje. Bueno, y hemos podido por fin comprobar a nivel cuantitativo que solo los humanos modernos, Homo sapiens, y los neandertales tienen un cambio de proporciones justo en aquella área. Y al mismo tiempo hemos podido comprobar a nivel cuantitativo que solo humanos modernos y neandertales han tenido un desarrollo lateral de las áreas parietales. Pero solo los humanos modernos, o sea nosotros, o sea Homo sapiens, hemos tenido un desarrollo completo, longitudinal, de las áreas parietales, que es el único carácter geométrico espacial que hace la diferencia entre un cerebro humano moderno y un cerebro humano no moderno. Estas áreas que caracterizan el cerebro de Homo sapiens comparado con el cerebro de las especies humanas fósiles son áreas que tienen que ver con la integración entre ojo y mano, o sea, la interacción entre yo y el ambiente, y secundariamente con la integración espacial entre la información que está afuera de mí mismo y adentro de mí mismo, la simulación y la posibilidad de desarrollar experimentos mentales, o sea, la posibilidad de crear un mundo virtual interno donde poder tocar y hacer cosas sin hacerla físicamente. Bueno, aquí todo esto matizando una cosa que, repito, es muy importante. Cuando se estudia un carácter anatómico, morfológico
de cualquier tipo, hay que hacerlo antes de todo por los humanos modernos que somos nosotros, que somos vivos, somos 7.000 millones, tenemos todas las células, la fisiología, la bioquímica y vamos, que somos completos y pensantes. Evidentemente, la segunda etapa es comparar las mismas funciones, las mismas estructuras, las mismas variaciones en los primates no humanos viventes, chimpancé, gorila, orangutanes, para ver cuáles han sido las reglas de la evolución. Y finalmente, aplicar todo esto a los fósiles. ¿Por qué digo esto? Porque este flujo garantiza que aquí desarrollo un modelo, aquí, digamos, averiguo su aplicabilidad en evolución y aquí saco mis conclusiones. Muchas veces no se hace todo esto. Muchas veces se va directamente aquí. Hay muchísimos rasgos anatómicos, craneales, cerebrales o de varias partes del cuerpo, por los cuales tenemos mogollón de información sobre las especies fósiles y no tenemos la idea en nuestra propia especie. Porque los paleontólogos se han empecinado a estudiar un rasgo de un pequeño conjunto arterial. ¿Por qué? Porque lo tenían ahí en los fósiles. Hay pocos, hay que aprovecharlo. Y en cambio vamos a analizar lo que sabemos de aquel conjunto de arterias en nuestra propia especie y descubrimos que no se sabe nada. No se sabe cómo se crea, no se sabe a qué sirve, no se sabe cuál es la variabilidad. Bueno, esta situación se encuentra a menudo, mucho a menudo de lo que pensáis. Y evidentemente no tiene que ser así. Hay que desarrollar modelos estables con lo que tenemos de más cierto, hay que averiguar si funcionan a nivel de evolución y hay que sacar las conclusiones. Esta es una cosa muy importante. Y repito que no se trata de estudiar rasgos, se trata de estudiar relaciones, interacciones. Tenemos tejidos duros, que son los huesos, que influyen en la morfogénesis y en la evolución de los tejidos blandos, que es el cerebro y sus conectivos. Y tenemos tejidos blandos que influyen en la morfogénesis, en la función y en la estructura de los tejidos duros. El fin último, el objetivo último de la paleoneurología es conocer esta relación y conocer cómo esta relación ha cambiado en las especies fósiles. Un ejemplo de ese tipo de interacción es la vascularización. La vascularización cerebral es algo que se estudia, sobre todo la meningea, que deja las huellas a nivel endocraneal, es una cosa que se estudia mucho en paleontología humana y en cambio tenemos mucha poca información a nivel anatómico sobre nuestra misma especie. Y yo os he hablado de tomografía computada, de resonancia magnética. La verdad que hay muchísimas técnicas de análisis de imagen que permiten cosas increíbles. Hay una técnica que se llama angiotomografía, donde se utilizan medios de contraste de densidad en arterias y venas para hacer, sí, una tomografía como la que se hace en la pierna, pero visualizando arterias y venas. Es una técnica fantástica que nosotros utilizamos en un par de proyectos y permite a la vez estudiar el conjunto anatómico craneal, las huellas endocraneales y los vasos sanguíneos rellenos de sangre. Son técnicas estas que evidentemente hace 20 o 30 años no se podían utilizar con estas resoluciones. O técnicas como las imágenes de difusión, que permiten reconstruir, según digamos el flujo de agua, las redes, las autovías de las neuronas. Y en este caso hablamos de técnicas todavía más recientes, que se están empezando a aplicar en evolución justo en los últimos años. Bueno, y vamos al tema métrico, porque el tema métrico es importante en geometría, es importante en morfometría. Hemos empezado hace 100 años
en realidad hace casi 300 años, de una forma muy sencilla, muy naif, cefalometría, se sacaban puntos de la cabeza y se intentaba sacar reglas matemáticas. Por aquel entonces era muy difícil sacar instrumentos, la gente se tenía que inventar un instrumento, el investigador no lo encontraba en internet o tenía que inventárselo él, un instrumento para saber qué tipo de proceso quería cuantificar y luego tenía que encontrar o fabricarlo él mismo o encontrar una empresa, generalmente alemana, que se lo construía. Y yo he hecho toda mi carrera en Italia, donde el fundador de la craneología funcional era Giuseppe Sergi, que se había inventado un instrumento, un cacharro rarísimo para medir todo lo que se podía medir de un cráneo, y se llamaba pantagonióstato craniosteóforo. O sea, no solo era complejo en su estructura, sino tenían nombres bastante difíciles. Bueno, por toda una temporada muy larga, la morfometría ha analizado ¿qué? Longitud, anchura, peso, volumen, medidas lineales, variables lineales. Muy útil, increíblemente útil, y debemos a todo esto los conocimientos que tenemos hoy en día, pero evidentemente informaciones muy sencillas. Antes de todo se empezó a analizar sencillamente el tamaño, longitud y lo que sea. Luego se empezó a medir la correlación entre variables. ¿Cómo varía una variable cuando varía otra? Esto era un poquito más interesante. Se llegó a la estadística multivariante. Estadística multivariante quiere decir, analizo 10 variables, 20 variables, 100 variables a la vez y veo cuando cambia una, cómo cambian todas las otras. O cuando cambia todas las otras, cómo cambia aquella una. Hoy en día hemos empezado, y en la misma década, finales de los años 90, una nueva etapa. Mientras que el análisis de imagen biomédico revolucionaba la paleontología con el tema de la tomografía computada, la morfometría, la anatomía, se revolucionaba con técnicas de superposición y de coordenadas geométricas. Ya se empezó no más a medir cuánto un objeto anatómico era largo, ancho o alto. Se empezó a tomar coordenadas, X, Y en 2 dimensiones y Z si era en 3 dimensiones. Se empezó a superponer estas coordenadas. Aquí, por ejemplo, un perfil craneal de muchas especies diferentes. Superponer con algoritmos y reglas matemáticas para comparar. Y se empezó a ver que a esta altura, con aquellas herramientas, por ejemplo, de la estadística multivariante, se podía ver cuál era la regla matemática numérica que asociaba la variación de todos estos puntos. ¿Qué pasa a estos puntos cuando cambian estos? ¿O qué pasa a estos puntos cuando cambian estos? Estas técnicas permiten no medir la variación, sino medir la covariación, la relación entre elementos anatómicos. Descubrir cuáles son las reglas matemáticas numéricas que están detrás de un conjunto anatómico que tiene que respetar sus reglas funcionales y estructurales. Se desarrollan modelos geométricos, se analizan con estadística multivariante y se estudian los patrones de covariación, que son aquel conjunto de reglas, aquellas combinaciones de reglas que están detrás de la organización de los elementos anatómicos. Y esto introduce a lo que hoy en día se llama craneología funcional, o sea, no analizar los elementos, sino sus relaciones. A nivel evidentemente endocraneal, lo que se ha empezado a hacer desde hace 10 años es coger los moldes endocraneales ya digitales,
transformarlos en coordenadas de puntos y analizar cuáles son las reglas numéricas que han generado la variabilidad, en nuestro caso, de los homínidos y del género humano. Es lo que se llama integración craneal. Por fin se reconoce que los elementos anatómicos no están formados por componentes al azar. No, están formados por componentes que se relacionan entre sí a nivel individual, a nivel de desarrollo y crecimiento, desde niño hasta adulto, y a nivel de filogenia. Y entonces todas estas técnicas permiten analizar los conjuntos anatómicos como sistemas integrados. Y el cráneo, evidentemente, es un sistema integrado. Recientemente, ha habido una temporada donde evidentemente se utilizaban solo puntos anatómicos con referencias ciertas. En un molde endocraneal esto puede ser muy difícil. En los últimos 4 o 5 años hasta se han introducido técnicas para analizar la geometría de superficies y evidentemente esto ha ayudado muchísimo todos los estudios paleoneurológicos porque evidentemente el molde endocraneal bien se puede analizar con estos conjuntos de técnicas de superficie. Total, sacar datos, analizar datos, hacer hipótesis. Esto es otro punto importante, que a menudo no funciona muy bien. La tomografía computada, todas las técnicas de análisis de imagen, lo que hacen es sacar datos, proporcionar datos. Luego, estos datos hay que analizarlo, gracias a las técnicas, por ejemplo, de morfometría geométrica. Una vez que se han sacado estos resultados, hay que juntar estos resultados para proponer algo de interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces no se hace esto. La tomografía computada, todas las técnicas de imágenes, son técnicas muy llamativas. Saco un cráneo coloreado, un cerebro en 3 dimensiones, un conjunto de fibras neurales con colorines y tal, pues es muy atractivo. Y la tentación que tienen muchos investigadores y muchos medias es vender esto. ¿Por qué? Porque se vende bien. Presentar en una portada de una revista un cráneo con miles de colores, reconstruido con técnicas de elaboraciones informáticas chulísimas, esto llama la atención. ¿Y qué ha pasado desde cuando se ha introducido todas estas herramientas? Que muchas veces se ha sacado el dato y el dato no ha pasado al análisis. Lo que se ha vendido científicamente es el dato. ¿Por qué? Porque guay, porque coloreado. No, el dato, la tomografía computada solo es el medio para sacar datos. Se necesita un análisis. Otra etapa delicada, porque ¿qué pasa? El análisis te restituye un resultado. El resultado es verdadero. No puede ser falso, en el sentido que el resultado es un hecho, puro y duro. Para transformar el resultado en una interpretación, se necesita que mis conocimientos se mezclen y yo saque una propuesta que tenga evidentemente sentido con las combinaciones de informaciones que tenemos. Este es otro punto que a menudo falla, porque muchas veces, como que estas técnicas son muy llamativas, muy coloreadas, muy de choque mediático, a menudo se saca un dato y se vende, se saca un resultado y se vende ya como hipótesis. Evidentemente no es así. Un resultado es un hecho. Una hipótesis, en cambio, es una interpretación. El hecho
es hecho. Es verdadero por sí mismo. No puede ser falso. Una hipótesis puede ser buena o mala, puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces es muy importante, con todo este batido de informática, separar el dato, su análisis y las hipótesis relacionadas. Aparte de esto, lo que veis ahora aquí es la cadena de un laboratorio de anatomía digital. Hoy en día, trabajar en anatomía digital quiere decir conocer informática, conocer software, actualizarse todos los días con los nuevos softwares, los nuevos algoritmos, nuevas técnicas de elaboración estadística o de reconstrucción digital. La gente muchas veces se queda relativamente decepcionada cuando viene a ver el laboratorio, porque la gente se piensa los huesos, polvo, esqueletos y tal. Un laboratorio de anatomía digital hoy en día es un conjunto de ordenadores, donde no hay ni huesos ni polvo, lo único que hay son bits, CD, pantallas y software. Y cuando a finales del 800 hemos vivido en biología la revolución fisiológica, se han introducido lo que se llama biología in vitro. En un tubo se reproduce un ambiente bioquímico, se simula un ambiente bioquímico y se altera este ambiente para ver qué pasa. Bueno, con esto se ha introducido lo que llamamos biología in silico, el silicio de los ordenadores. Se hace exactamente lo mismo, se simula un ambiente hecho de relaciones anatómicas en este caso, se estudia lo que pasa dentro de este ambiente y se altera este ambiente para ver qué ocurre. El fisiólogo tenía que saber de biología, pero tenía que saber también de química y de física. El anatomista digital hoy en día tiene que saber de biología, pero tiene que saber de informática y de electrónica. Y esto ha sido evidentemente una etapa nueva de profesionalidad que evidentemente ha abierto a muchísimas posibilidades. Otra vez, todo esto por fósiles, humanos y cerebros, pero se puede aplicar a cualquier cosa. Yo lo aplico también a mis lagartijas y se puede aplicar a cualquier tipo de estructuras anatómicas. Un último punto, hemos hablado hasta ahora de la forma y de anatomía. Un último punto que quiero introducir es la correlación forma-función. Hemos dicho de los fósiles, yo tengo solo la forma, tengo solo las variables geométricas. De los fósiles solo puedo conocer la información espacial del sistema anatómico. Y esto evidentemente es la fuente más importante de información. Pero ponemos que yo encuentro, estudiando los vivos evidentemente, una relación entre forma y función. Si yo encuentro una relación entre forma y función, puedo aplicar esta relación a los fósiles e investigar las funciones. Es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el laboratorio de paleontología, con una tesis doctoral de José Manuel de la Cuétara, que está trabajando desde 3 años en simulaciones de termorregulación cerebral en los fósiles. La termorregulación y el metabolismo del cerebro es uno de los temas más calientes de la biología cerebral y hay muchas dudas, hay muchas cuestiones abiertas. Tenemos un cerebro que quema el 20% de nuestra energía. En un mamífero el cerebro quema 1 o 4% de la energía. Pasando desde 1 o 4% a 20%, bueno, habrá que organizarse. ¿Cómo se hace? Bueno, no se sabe cómo se hace. ¿Y cómo se organiza también la temperatura? Pasando del 2% al 20%, cambia la temperatura, cambia la gestión térmica de un órgano que no puede cambiar, casi no puede cambiar de pocos grados, si no se va a romper. No se conoce hoy en día cómo se regula la temperatura cerebral. No lo vamos a descubrir nosotros, pero nosotros nos hemos puesto otra pregunta. La parte metabólica
celular de los fósiles no la podemos conocer. La parte vascular podemos conocer unas componentes, pero la temperatura también depende de la geometría de un objeto, su tamaño y su forma. Tamaño y forma sí que la podemos conocer. Pues estamos utilizando simulaciones numéricas para ver cómo se relaciona la difusión térmica en un objeto, en nuestro caso un molde endocraneal, en los vivos, para ver, aplicándolo en paleontología, cómo el cambio de tamaño y de forma cerebral en el género humano puede haber afectado la gestión térmica del cerebro. Todo esto con mapas térmicas, pero también cuantificando las variaciones. Y si se puede hacer con una especie, evidentemente se puede hacer con dos. En este ejemplo tenéis dos chimpancés y dos humanos modernos, con sus mapas térmicas, con sus mapas térmicas y sus curvas de dispersión térmicas. Entonces hay que verlo en la ontogenía, desde niño hasta adulto, diferencias entre individuos, diferencias entre especies. Una vez que conseguimos controlar todos estos parámetros, podemos ver qué pasa si vamos a hacer las mismas simulaciones con un cerebro, con un molde endocraneal de un neandertal o de un Homo erectus. Bueno, y otro ejemplo de relación-función entre estructura y función es la cognición, evidentemente. Con la Universidad Complutense de Madrid y con la Autónoma de Madrid ya llevamos 4 o 5 años con unas líneas de investigación intentando estudiar cuál es la relación, si es que la hay, entre variación geométrica del cerebro y cognición, medidas con test psicométricos. Tenemos una muestra bastante grande donde tenemos toda la anatomía cerebral por un lado y una serie de test psicométricos de velocidad mental, capacidades espaciales, capacidad verbales y tal. Y estamos intentando mirar si y dónde y cuánto hay una correlación. Hemos empezado estudiando con estas técnicas de morfometría geométrica el conjunto subcortical y cortical del cerebro, intentando descubrir aquellos patrones de variación que han generado la variabilidad humana, intentando descubrir cuáles son las reglas que se esconden detrás de la variabilidad geométrica de nuestro cerebro. Y, por ejemplo, hemos descubierto, correlacionando a estos patrones de organización cerebral geométrica los test psicométricos, que la mayor parte de los test psicométricos no tienen ninguna correlación. Pero, por ejemplo, la velocidad mental sí que la tiene. Tiene una correlación mínima, 3%. 3% es muy poco. ¿Qué nos dice esto 3% de correlación entre forma geométrica del cerebro y velocidad mental? Primero nos dice que 3% es muy poco y sabiendo la forma del cerebro de un tío no se puede saber si es un tío listo o un tío tonto. Porque si el 3% de su velocidad mental está relacionado con su forma cerebral, el 97% está relacionado con otros factores que no tienen nada que ver con la geometría cerebral. Pero al mismo tiempo, este 3% es importante cuando consideramos la variabilidad entre especies humanas. Si el 3%, si la velocidad mental se relaciona con nuestra forma cerebral solo por el 3% entre dos humanos modernos que tienen el cerebro muy parecido, igual entre un humano moderno y un neandertal que tienen un cerebro de forma muy diferente, ya no era 3%, igual ya era 15%. Y entre un humano moderno y un Homo erectus que tienen un cerebro con una geometría muy diferente, igual no era 15%, igual era 30%. Entonces, el 3% de relación entre forma geométrica y capacidad cognitiva nos dice que la geometría a nivel intraespecífico entre nosotros no cuenta mucho, pero a nivel de evolución sí que ha podido
igual tener una relación. Estamos haciendo exactamente la misma cosa con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que conecta los hemisferos, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, comunica estos dos hemisferios y entonces es muy importante a la hora de coordinar estos dos hemisferios. Hemos publicado un trabajo donde hablamos de los patrones de variación geométrica del cuerpo calloso, donde, por ejemplo, hemos descubierto que hay diferencias entre hombres y mujeres, pero es una diferencia solamente relacionada con el tamaño. Los hombres tienen un cerebro más grande. Tener un cerebro más grande secundariamente lleva a diferencias geométricas. Siempre se ha debatido si esta diferencia geométrica era una consecuencia del tamaño o era algo más diferente, algo estrictamente relacionado al sexo. Bueno, por nuestros estudios no está relacionado al sexo, es una correlación muy débil con el tamaño. Pues entonces sí que hay diferencia, más una diferencia muy suave y solo relacionada al tamaño cerebral. Y otra vez estamos intentando evaluar si estas diferencias se relacionan con test psicométricos de capacidad cognitiva. Bueno, finalmente rematar que la paleoneurología trabaja con la anatomía, con la morfometría, con la morfología, con los fósiles. La paleoneurología solo analiza la variación morfológica y morfométrica de la forma cerebral en los fósiles y solo puede proporcionar informaciones sobre la variación geométrica anatómica del conjunto neurocráneo-endocráneo. Si queremos pasar a hipótesis más amplia que incluyen la evolución de la mente, la evolución de la cognición, la evolución de las capacidades y de las facultades cognitivas, evidentemente tenemos que entrar en un campo mucho más amplio, un campo evidentemente multidisciplinar, donde disciplinas muy diferentes se integran las informaciones, intercambian informaciones y intentan nuevas síntesis. Desde los últimos 5 o 10 años, lo que hemos visto es desarrollarse disciplinas y campos totalmente nuevos, como la arqueología cognitiva y la neuroarqueología, que justamente son la síntesis y la integración de todas estas informaciones diferentes. Bueno, el primer australopiteco que se encontró a principios del siglo XX ha sido el niño de Taunga. El niño de Taung es un pequeño de australopiteco que tuvo una combinación muy particular. La matriz geológica había entrado en la cavidad craneal, se había consolidado, luego todo el neurocráneo se había perdido en 3 millones de años, esto es un Australopithecus africanus, el neurocráneo se había perdido y se había quedado solo la cara con la mandíbula y el molde endocraneal natural, hecho con el barro que había rellenado la cavidad endocraneal. Pues no suele ser así, evidentemente. Los moldes, ya lo hemos dicho, se suelen hacer de forma artificial. Pero fue una situación particular, ¿no? Con lo cual a mí me gusta pensar que quizás la paleontología humana con su primo australopiteco empieza directamente con la paleoneurología. Y como que hemos empezado con una frase de Cajal, me gusta cerrar con una frase de Cajal, que en el mismo Reglas y Consejos afirma que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ahora, aunque Cajal evidentemente hablaba de forma personal y a nivel cultural, en este caso también hablamos también de ser escultores a nivel de análisis biomédica y de imaging anatómico.
Concluyo diciendo que justo en febrero ha salido un número de Investigación y Ciencia dedicado a la arqueología cognitiva, y dentro de este número está un capítulo entero escrito por mí sobre la paleoneurología, con muchas cosas de las que hemos dicho esta tarde aquí, explicada bien en el detalle, con imágenes y todo. Y os aconsejo evidentemente este artículo si sois interesados a estos detalles. Y concluyo agradeciendo a toda la gente que ha trabajado en estos años conmigo en el laboratorio de paleoneurobiología, sobre todo a José Manuel de la Cuétara, que se curra todo el tema de anatomía digital, y este es mi blog donde podéis encontrar no solo mis artículos por descargar, sino muchas informaciones actualizadas sobre temas de paleoneurología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emiliano, y a continuación pues abrimos el turno de preguntas. Si alguno quiere profundizar sobre alguno de los temas que ha tratado Emiliano, a tiempo estamos. Espera un momentín. Hola, primero muchas gracias, y segundo, profundizando un poquito en uno de los últimos puntos que hemos tocado, la relación entre forma y función. Yo quería preguntar desde la paleoneurología la función del lenguaje, ¿desde cuándo podría estar presente en los humanos? Hemos dicho que la área de Broca está más expandida en neandertales y sapiens, pero antes... Bueno, antes de todo hay que decir, si entramos en el tema general de evolución del lenguaje, bueno, evidentemente nos metemos en un laberinto donde hay una cantidad de sectores diferentes, de opiniones diferentes, de informaciones diferentes. Si vamos solo a la paleontología, también tenemos que distinguir entre las informaciones del endocráneo y las informaciones que vienen del resto del cuerpo. Se han desarrollado hipótesis, qué sé yo, con el hueso hyoide y la posibilidad de mover toda la lengua y todo. O la distancia entre los órganos de la fonación y tal, ¿no? Hasta se han desarrollado hipótesis considerando la anchura de los foráminas, de los nervios que van al diafragma, para poder jugar un poquito con y tal, ¿no? Pues estos son todas cosas que cada uno dice su idea, y ahí viene uno que dice que no, que los fósiles no hablan, y el otro dice que no hay por qué no. Por ejemplo, con el tema Atapuerca han hecho análisis de los oídos en medio, para ver a qué frecuencia, si consiguen responder a las frecuencias vocales y tal. Entonces, hay un gran debate. Tenemos psicólogos, neuropsiquiatras, tenemos primatólogos, y también dentro de la paleontología tenemos muchas fuentes de informaciones diferentes. Si nos limitamos al endocráneo, digamos, a la forma cerebral, lo único que se puede decir es que a nivel de conformación cerebral se encuentra una conformación de las áreas del lenguaje ya en los primísimos ejemplares del género Homo. Hablamos de Homo ergaster, Homo habilis, Homo rudolfensis, o sea, 2 millones de años. Desde 2 millones de años, todas las especies humanas tienen un conjunto de circunvoluciones frontales parecido al nuestro. Estoy hablando solo de la organización de circunvoluciones. Ahora, que esto quiere decir
que hablaban o que no hablaban, ya es otro tema. Pero las circunvoluciones, así como la observamos, el patrón que observamos en nuestra propia especie, se encuentra en los últimos 2 millones de años en todas las especies extintas. Una proporción de las áreas frontales y el área de Broca, como la tenemos nosotros, la tenemos solo nosotros y los neandertales. Esto es otro hecho. Esto, como decía yo, es un resultado. Esto es así. Punto. Ahora, si esto nos está diciendo que los neandertales hablaban o no, esto es otro tipo de problema. Aquí acaba la información anatómica. Hay que decir que hay todo un conjunto de hipótesis muy interesantes que relacionan la evolución del lenguaje a la evolución de la praxis, de la utilización de las manos. Primero porque las áreas neurales casi no solo se tocan, sino se mezclan en cierta parte. Y encima la praxis llega a ser una gestión, organización secuencial de bloques motorios. Exactamente la misma definición aplicada no a los músculos de los dedos, sino a los músculos de la lengua y de la fonación, transforma el trabajo físico en sintaxis. Entonces, entre mano y habla, hay una analogía, hay una correspondencia neural y una analogía estructural muy fuerte. Pues desde 1000 años entonces se debate si las dos cosas no han tenido relación o si quizás la evolución de una praxis muy fina haya ayudado, promocionado la evolución del lenguaje, por ejemplo. Entonces, estas son ya teorías que ya se integran con temas de tipo psicológico y neuropsiquiátrico y tal. A nivel de paleontología y de paleoneurología, la única afirmación que se puede, el único punto cierto es que la conformación cortical de la área de Broca se nota en en las especies del género Homo, o sea, hablamos de 7-8 especies en los últimos 2 millones de años, y las proporciones del área de Broca, solo, digamos, moderna, solo se nota en nosotros y los neandertales. Gracias. ¿Alguna? Sí, bueno, muchas gracias. Interesantísimo y apasionante lo que nos has contado. Yo te preguntaría, y a nivel de frontal, de la región más dorsolateral, tiene que haber habido una evolución, porque esa es la responsable, bueno, para la gente de la planificación, de la solución de problemas, lo que llamaríamos la capacidad, la velocidad de procesamiento es un proceso que a lo mejor está relativamente en lo frontal, pero también en conexiones, ¿no?, hacia abajo, hacia subcortical y tal. Pero lo que es la planificación, la solución de problemas, eso ha tenido que cambiar, ha tenido que desarrollar. Bueno, aquí entramos en una temática que es muy, muy grande, porque primero de todo hay que decir que hemos vivido muchas décadas donde las áreas prefrontales eran las áreas donde ocurría todo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que evidentemente esto es una aproximación reduccionista, y lo que sabemos hoy en día que el verdadero sistema que esconde algo de interesante es el sistema frontoparietal. A nivel superior y a nivel, o sea, medial y a nivel lateral, las áreas frontales y parietales están totalmente conectadas. Hay una cantidad brutal de fibras que van de las áreas frontales a las parietales y de las parietales a las frontales. O sea, cualquier cosa se hablan entre ellos y deciden entre ellos. Primero. Segundo, a nivel paleoneurológico, interesante notar que cada vez que cambian las áreas parietales, cambian las áreas frontales. ¿Quién tiene los primeros cambios de las áreas frontales y parietales? El género Homo. En el género Homo encontramos un desarrollo de las áreas parietales inferiores, giro supraangular y supramarginal y angular,
que son áreas relacionadas al lenguaje, a la recepción del lenguaje, y se encuentra la conformación moderna del área de Broca, a la vez. Y luego, ¿qué encontramos? Bueno, los neandertales desarrollan todas las áreas mediales, digamos, ínfero-superior, y desarrollan las áreas frontales también, como proporciones. Y luego los modernos, que desarrollan el parietal a nivel superior y toda la área del surco intraparietal, y las áreas frontales también. Cada vez que cambia la frontal, cambia la parietal. Cada vez que cambia la parietal, cambia la frontal. ¿Y cuál es la teoría más completa que conocemos hoy en día sobre la inteligencia? Es la teoría que se llama frontoparietal de Jung y Heider, que se llama frontoparietal porque se basa sobre la interacción entre las áreas frontales y las áreas parietales. Entonces, muy interesante ver que en paleoneurología, cada vez que en un registro fósil encontramos que cambia una, cambia también la otra. Y te digo más, cada vez que cambian las dos, cambia la tecnología. Vaya coincidencia, digo yo, ¿no? Recomiendo un libro que recién publicado de Wynne y Coolidge, son dos autores de Colorado. El libro se llama Pensar Neandertaliano, o Thinking Neanderthals. Y es un libro muy bueno de arqueología cognitiva donde se une un poquito de novela animadilla, en fin, no es un libro aburrido, para reírse también un poco, y se presentan muchas evidencias en ese sentido. Y Wynne y Coolidge han sido los dos que han propuesto hace 5 o 6 años cierta revolución bastante fuerte de las teorías en arqueología cognitiva, centrando todo sus hipótesis y sus teorías asociadas al origen de nuestra especie en una revolución estructural y funcional de la memoria de trabajo. ¿La memoria de trabajo de qué hablamos? De un ejecutivo, que es las áreas prefrontales, un sketchpad visoespacial, que son las áreas parietales superiores y intraparietal, y un almacén fonológico, que es las áreas parietales inferiores. Total, los neuropsiquiatras llegan al tema frontoparietal, los arqueocognitivos llegan al tema frontoparietal, los paleoneurólogos llegan al tema frontoparietal. Que las áreas parietales humanas tienen características muy diferentes, conectividad sobre todo, de los primates no humanos, ya se sabía. En los últimos años se ha descubierto que el surco intraparietal no es homólogo en los humanos y en los chimpancé, gorila y tal, porque el surco intraparietal en los humanos tiene áreas que no existen en los primates no humanos. Pues hombre, vamos, que tenemos a esta altura bastante informaciones para empezar a, ¿cómo se dice?, a adelantarse un poquito con hipótesis un poquito más robustas. Gracias. Bueno, entonces sí que está claro la relación entre la arqueología, o sea, entre la tecnología que producen los homínidos y esa evolución, ¿cómo has dicho? Frontoparietal. Frontoparietal. Sí que está claro con lo que producen. Hay variaciones en lo que producen y en esos cambios de morfología, desarrollo. Ya, digamos que, vamos a ver, es una correlación suave solo porque el registro arqueológico es muy estable en el sentido que es muy monótono. El registro arqueológico cambia muy poco, sobre todo a nivel clásico, a nivel de libro de textos, se reconocen 3 o 4 tipos de industrias diferentes. Sí, los modos esos famosos. Exactamente, modos, sí. ¿no? Pues es una coincidencia, pero cuando llega la industria lítica más básica, lo que se llamaba olduvaiano, encontramos, repito, una ampliación lateral de las áreas parietales inferiores y una convolución frontal parecida a la moderna. Luego encontramos sobre todo a nivel de neandertales, con el famoso musteriano y tal, encontramos otra vez una variación en las dos áreas, y luego llega el hombre moderno,
que otra vez cambia las dos áreas y después de un periodo de Musteriano ya llega con todo lo que conocemos de arte, de Aurignaciense y de todas las tecnologías más complejas. Yo siempre hago el chiste que digo, ¿no acaso cuando descubrimos la máxima expresión de la cultura humana, que son las pinturas en las cuevas, la llamamos arte parietal? Sí, sí, pero yo, claro, quizá ya un poco para rematar, voy un poco más allá, y es que así como en los seres vivos, en los demás seres vivos, es el medio ambiente y todo esto, como motor evolutivo solamente está el medio ambiente y la propia biología que va. En cambio, en el ser humano, al haber tecnología, es mi opinión ya personal, un poco como aficionado, que creo que no fue primero un desarrollo parietal así y luego a hacer cosas, sino que más bien de tanto hacer cosas estaban seleccionados los que las hacían, por lo tanto mejor votado. O sea, esto es un debate que seguirá por mucho tiempo, claro, y es uno de los debates más importantes en arqueología cognitiva. Y te digo una cosa, siempre se ha reconocido de forma igual, sin entrar en el detalle porque evidentemente es casi filosófico, la importancia de la autocatálisis. Autocatálisis quiere decir un cerebro complejo produce una cultura compleja que entonces empuja al cerebro más complejo, que entonces produce una cultura más compleja, que entonces pide, ¿sabes? Esto se llama autocatálisis, ¿no? Esto tiene que haber tenido una importancia muy, muy fuerte. Hoy en día he mencionado a la neuroarqueología. La neuroarqueología es algo muy interesante porque mezcla también un poquito de filosofía, en fin, es una mezcla entre resonancia magnética y filosofía, es una cosa muy rara. Pero, por ejemplo, la neuroarqueología está invirtiendo muchísimos, pero muchísimos, en teorías que, aunque hoy en día solo se quedan a nivel, digamos, de hipótesis, pero ya se está empezando a hacer pequeños pasos analíticos. Y son teorías que van a dar importancia a nivel cognitivo y a nivel de mente en los objetos y en el ambiente. Hay teorías como, por ejemplo, lo que se llama embodiment o Body Artifacts Interface, interfaz entre cuerpo y objeto y tal, ¿no? Son todas teorías que, digamos, dicho en palabras sencillas, dan al objeto una importancia mucho más fuerte de lo que parecía. O sea, se podría decir, en 1400 centímetros cúbicos de cabeza no puede estar todo los códigos para hacer lo que hacemos. Pues es probable que hemos utilizado los objetos físicos como almacenes. Y necesitamos estos objetos físicos para activar y para ejecutar todas las funciones que vivimos con la complejidad de nuestros comportamientos diarios, ¿sabes? Estas teorías del embodiment, teoría de la interfaz entre objeto y mente, son teorías que hoy en día todavía son muy teóricas, son muy... repito, hay una componente filosófica muy grande, pero ya se está empezando a decir, ¿y si hacemos una resonancia funcional mientras que vamos a ver qué pasa? Y ya se tienen los primeros resultados. Una resonancia, cuando una persona está haciendo algo, está haciendo... Resonancia funcional quiere decir que sí, que se hace como una resonancia magnética, pero se va a ver cuáles áreas cerebrales se activan, en qué momento, según cuál modalidades y tal. Y entonces, ¿sabes? Tenemos que ser sinceros, seguro no sabemos mucho, seguro no sabemos todo del cerebro, probablemente sabemos muy poco, ¿no? Entonces, cosas que pueden parecer casi místicas y mágicas, como el papel de un objeto, igual vamos a descubrir que no es así mágica, igual vamos a descubrir que de verdad el cerebro se acaba dentro de nuestra cavidad endocraneal, pero la mente no. Apoyada por fuera. La mente evidentemente se apoya afuera. Afuera es ambiente, evidentemente. Claro, es que fuera sí que se apoyan otras personas, igual que otros animales cuando están en grupo. Ni más ni menos. Pero eso solo no hace que esos animales
sean como nosotros. Luego nosotros, además de otras personas, lo social también parece ser que es en los objetos que hemos hecho Que sí. para ayudarnos a subir escalas, o sea, a apoyar Hay mucha gente que habla de mente social, inteligencia social. ¿Por qué? Porque es probable que lo que llamamos hoy en día mente no sea solo el producto orgánico de un cerebro, sino se utilice las relaciones entre cerebros y ambiente para poder activar y ejecutar aquellas funciones que, repito, de forma evidente caracterizan la complejidad de nuestros comportamientos. Muchas gracias, ha sido muy bonito. Si quieres, mira, la persona que más está estudiando esto se llama Lambros Malafuris y ha publicado cosas buenísimas sobre todos estos conceptos. Lambros Malafuris. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias a todos los presentes y os esperamos en el próximo ciclo de conferencias.